Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Te hemos adorado, te hemos glorificado. Disponemos, Señor, que tu presencia esté en nuestras vidas, en este lugar. Tu Espíritu Santo, el que traiga revelación a las vidas, a los corazones. Señor, que tu palabra sea la que edifica a tu pueblo en este lugar. Señor, mi vida en tus manos, límpiame si fuera necesario, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Bien, pues agradecemos a Dios por la oportunidad y me da mucho gusto verlo. Usted quizás pensará por qué de este lado las hermanas y de este lado los hermanos. Bien, pues consideramos que era importante que ellas no tuvieran distracciones. A veces estamos ahí sentados por una u otra razón, pues volteamos a ver a la pareja, al esposo, como consultando. Y hoy Dios tiene una palabra especial para ellas, pero también para los varones y los jóvenes. Entonces, por esa razón acá están las hermanas, así es de que usted relájese, Dios le va a hablar, también a usted, hermano, también Dios le va a hablar, a cada uno, porque Dios tiene palabra para su pueblo en esta mañana. Amén. Bien, hoy Dios trae una palabra para la mujer de la iglesia, de esta congregación. Hay muchos pasajes y libros en las Escrituras que dejan enseñanzas, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. El apóstol Pablo decía que ya en el Señor no hay griego, ni judío, ni esclava, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Pero también es importante la parte que Dios tiene para la mujer de Dios, la mujer cristiana. Y Dios nos dio esta palabra para compartir con cada una de ustedes y ustedes, mis hermanos. El tema es: seguir a Dios es una decisión. Siempre hemos fomentado en la congregación que cada una de las predicaciones, cada uno de ustedes tomen la atención de tomar notas. Aquellas partes importantes que Dios le habla, usted pueda consultarlas en su casa, reflexionar y pedirle a Dios que le dé claridad, si no fuera profunda. Entonces, yo siempre le voy a invitar a la congregación que tenga esa atención de anotar, de escribir, de corroborar lo que Dios habla a través de su palabra. Dice el versículo 1 que aconteció en los días que gobernaban los jueces. Aquí nos habla de un periodo en los cuales Israel había pasado el tiempo de el desierto y había llegado un tiempo en el cual los jueces estaban dirigiendo al pueblo. Y dice la Biblia que hubo hambre en la tierra. Esto nos habla de una situación difícil, de necesidades primarias en la vida del ser humano. Y todos debemos de entender, hermanos, que momentos difíciles en la vida nos llevarán a tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Una vez más, momentos difíciles en nuestras vidas llevará a tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Es muy importante saber esto. Siempre en cada dificultad que tocó vivir al pueblo de Dios, siempre hubo de Dios un propósito en ese momento difícil. Encontramos que había un momento de hambruna en Israel. Un momento difícil para poder alimentar a los hijos. ¿Cuánta gente aquí en México, por lo regular, cuando tiene momentos difíciles, les toca emigrar? Muchos a la Ciudad de México, otros van más allá, se van al extranjero, a Estados Unidos, por una necesidad primaria que tiene que ver con el alimento. Pero vamos a ver si esas situaciones, en momentos difíciles, se justifican en podernos mover de un lado a otro. Dice el texto 1 que un varón de Belén, Belén significa casa de pan, y de Judá, que significa alabanza, fue a morar en los campos de Moab. Y aquí encontramos, hermanos, que Dios le había dado a Israel un lugar para alimentarse, que era Belén. Pero en ese momento materialmente no había alimento. Y se van a las tierras de Moab. Si recordamos un poco,
en el libro de Números, capítulo 22, versículo 4 al 6, no lo leas, lo voy a leer yo, usted lo busca en su casa. Nos habla en el momento cuando Israel iba pasando del desierto para la tierra prometida, se encuentran con los moabitas. Los moabitas eran los descendientes de Lot. Pero cuando pasan por ese lugar, no les permiten pasar. Dice el versículo 4 que dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. El 6 dice: ve pues ahora, te ruego, maldice a este pueblo. Los moabitas habían puesto obstáculos para que Israel no pasara por el territorio de ellos. Y encontramos que esta gente tenían como dioses a Moloch. Entonces, Moab era una tierra pagana de idolatría. Y vemos a una familia que se desplaza de Belén para ir a una tierra pagana. Algo muy importante que encontramos aquí, mis hermanos, es de que cuando toma la decisión esta familia de desplazarse de un lugar a otro, no consultaron a Dios. Si usted lee el texto, el capítulo, tomaron una decisión sin consultar a Dios. Cuando tomamos una decisión sin consultar a Dios, siempre traerá consecuencias. Quiero que me acompañe ahora sí a Santiago capítulo 4, versículo 13. Encontramos a una familia que al verse en una necesidad difícil, de hambre, de necesidades, toman una decisión de desplazarse de un lugar a otro. Santiago capítulo 4, versículo 13 dice lo siguiente, y esto es una enseñanza que no debe de pasar por alto. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, ¿sí qué? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Emelec, encontramos a Noemí con su familia, que ellos no dijeron, si Dios quiere, vamos a movernos. ¿Sabe qué importante es consultar a Dios antes de tomar una decisión? ¿Cuánta gente por una situación difícil se ha movido de lugar, de casa, de ciudad, sin consultar a Dios? Esas decisiones que tú tomas van a determinar la vida tuya y de tus hijos y de tu familia más adelante. Una decisión tiene que tomarse con mucha responsabilidad. ¿Cuánta gente no se ha ido de aquí del pueblo, por decirlo así, a la ciudad o al extranjero? Y cuando llegan allá se encuentran con que pueden sufragar la cuestión económica, pero ¿qué pasa con la familia? Se dividió, se partió, se fracturó. Santiago enseña que cuando alguien va a tomar una decisión o moverse de un lado a otro, tienes que consultar a Dios. Si Dios quiere. Si Dios quiere, te mueves. O si no, no. Si Dios quiere, te vas a tal lugar o te quedas. Porque el cristiano debe de entender que ahora que somos de Dios, ya no hacemos lo que queremos, sino hacemos la voluntad de Dios. Aunque nadie dijo amén, debe de ser amén. Si usted es cristiano, usted tiene la palabra de Dios, ¿cierto? Y aquí está la palabra que nos va a ayudar a entender cuando tomemos una decisión. Hace un instante, mientras reflexionábamos, dábamos algunas definiciones de lo que es una decisión y una toma de decisiones. Se las voy a repetir si ustedes las quieren anotar. La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida. Pueden ser familiares, emocionales, de trabajo.
Es un proceso para tomar una opción. Dios jamás, escuche, jamás va a obligarnos o va a obligarlas, mis hermanos, a hacer algo que ustedes no quieran. Pero ponga atención, que su decisión, las consecuencias, usted las va a enfrentar, cualesquiera que sean. Por eso es saber, y muy importante saber, que hay buenas decisiones y hay malas decisiones. Pero en cada una de ellas hay resultados y consecuencias. En las cuales, si tú a Dios no lo consultaste, no sería correcto que tú digas, es que Dios tuvo la culpa de que ahora esté donde esté. Porque a Dios no lo consultaste. Lo hiciste tú. ¿Cuánta gente no se pelea con Dios? Cuando tomaste la decisión, a Dios ni siquiera lo consultaste. Hiciste lo que tu carne te dictó. Y hay mucha gente cuando se encuentran en problemas, es muy fácil echarle la culpa a Dios. Pero Dios no estuvo en esa decisión. Santiago dice, si quieres, si Dios quiere, vamos a movernos. Y si no, mejor nos detenemos un ratito. Vamos a regresar al texto de Ruth, capítulo 1. Dice que se fueron a los campos de Moab, una tierra pagana. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Qué difícil cuando como familia tienes que tomar una decisión. Dice el versículo 2, el nombre de aquel varón era ¿cómo? El nombre del varón era Elimelech. Y fíjese qué cosa tan tremenda el nombre de este varón de Dios, porque era de la tribu, era de la casa de donde hay pan. Significa Dios es mi rey. Eso significa el nombre de este varón Elimelech. Dios es mi rey. El versículo 2 también dice que su mujer, Noemí, que significa placentera. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efreteos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Vamos a conocer un poquito, algunas palabras para entender un poco más el pasaje. Ya dijimos que Elimelech significa Dios es mi rey, Noemí placentera, pero los hijos de Noemí y de Elimelech, que son Malón y Kelión, fíjese, significa enfermizos. Es lo que significan estos 2 nombres, enfermizos. Estos nos hablan que eran jóvenes que tenían problemas físicos, problemas de salud, eran gente muy enfermiza. Ellos toman una decisión y la decisión es moverse de un lado a otro. ¿Qué tan importante, hermanos, es saber que cuando tú como padre o cuando usted como madre, hermana, acerca a su familia a un pueblo pagano, a una familia pagana? Cuando hablamos paganos, hablamos que no conocen a Dios, que tienen otras creencias. Cuando tú a tu familia vas a exponerla con gente que no es cristiana, a tus hijos cuando son pequeños, vas a exponerlos que cuando ellos crezcan, se casen con esa gente, porque ahí crecieron, es su medio ambiente. Y luego nos lamentamos como padres porque mi hijo se casó con alguien que tiene costumbres distintas. Pero la culpa no fue de tu hijo. ¿De quién fue? Y aunque cuesta decirlo, es de los papás. Porque tú tomaste la decisión de acercar a tu hijo a esa familia, no el hijo. El hijo ahí creció y ese es su medio ambiente. Y va a convivir con la gente con la que tú le enseñaste a convivir. Pero luego qué fácil es echarle la culpa al hijo, ¿verdad? Te dije que no te fijaras en ella, que no te fijaras en él. Pero tu decisión lo acercó a esa mujer o a ese hombre. Fue una decisión que tú tomaste en el pasado, pero que ahora en el presente te va a pasar factura. Muy importante saber tomar las decisiones.
Encontramos a esta familia que a sus hijos los exponen a eso, a un yugo desigual. Y decía un pastor, cuando una persona cristiana llega a un yugo desigual, ya nada es igual. ¿Verdad que no? Porque vienen problemas. Versículo 3. Dice esta parte de la palabra. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y aquí vino un tiempo difícil para la familia. Tiempo difícil. Pero algo muy importante que hay que reflexionar, mis hermanas y mis hermanos. La decisión de esta familia, de Elimelech y de Noemí, de salir de la casa de pan, que tiene que ver con el alimento espiritual, para ir a buscar las cosas materiales, no los exime de pasar por momentos difíciles. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí comiere, nunca más tendrá hambre. Fíjese, los que comen espiritualmente de Dios, nunca tenemos necesidad de buscar en otros lugares espiritualmente un alimento. Porque Jesús es nuestro alimento espiritual. Cuando alguien pierde eso, hermanos, comienza un tiempo insaciable espiritualmente buscando en diferentes lugares. Vino un tiempo difícil a la vida, a la familia de Noemí. Una pérdida es muy difícil. Y aún más cuando caminas fuera del propósito de Dios. Voy a invitarle que me acompañe al libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 1. Y aquí viene un punto importante. Viene un punto importante para aquellos hermanos o hermanas que han pasado por el camino de la pérdida del esposo o de la esposa. Queda en sus manos tomar 2 decisiones. Cuando alguien pierde a la pareja, tienes, o Dios, o mejor dicho, está enfrente de ti el tomar 2 decisiones. Una, ¿te santificas y entiendes en tu vida lo que Dios te quiere enseñar? ¿O te perviertes? ¿Cuántas mujeres o hombres después de que quedan viudos no van en busca de unos brazos para que les dé calor de cuerpo y que luego pervierten su vida, alejándolos de Dios? Y luego, por no entender de Dios el propósito, comienzan en un caminar insaciable buscando y buscando. Muchas personas que han quedado en esta condición, usted logra verlos con el tiempo, si no cuidaron su decisión, estaban a un tiempo peor que como el que estaban antes, por no entender lo que Dios quiere enseñar. Porque también viene la pregunta, y quizás puede preguntar la hermana o el hermano, ¿por qué se fue? ¿O por qué Dios se lo llevó? ¿O por qué Dios me lo quitó? Dice Isaías, capítulo, le dije que 57, ¿verdad? Fíjese lo que dice Dios en relación a la pérdida de un hijo de su pueblo. Dice el versículo 1, perece el justo. ¿Habla de quién? Del justo. Y no hay quien piense en ello. ¿Y los piadosos qué? Alguien piadoso es alguien que tiene temor de Dios, que ama las cosas de Dios. Y puede ser el caso. Y no hay quien entienda. Hay muchas hermanos que dicen, es que usted no sabe, pastor, lo que yo estoy viviendo. Y no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios dice lo siguiente en su palabra. No hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado, ¿qué dice? Es decir, Dios está diciendo, yo me lo llevé porque está mejor en mi presencia. Porque Él vino a descansar. Dice el versículo 2, ¿entrará en dónde? En la paz, ¿quién es? El justo y el piadoso. Entrará en la paz. Y ponga atención lo que dice. ¿Y qué más? Descansará.
en sus lechos todos los que andan. ¿Sabe que cuando Dios determina que alguien de sus hijos parta a su presencia, está descansando en el Señor? Y ya no está sufriendo aquí en la tierra. Porque luego nosotros nos resistimos, el que estén aquí. Y es normal, somos seres humanos, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué? Está mejor en su presencia del Señor. Y a veces no lo entendemos. Esto no lo entendió en su momento Noemí. ¿Sabe por qué? Porque luego vamos a ver que se amargó. Y el amargarse no fue culpa de Dios, fue culpa de ella porque ella no tomó en cuenta a Dios en su decisión. Y hay mucha gente que se amarga porque sus decisiones nunca consultaron a Dios. Vamos a regresar a Ruth, capítulo 1, versículo 4. Es muy importante encontrar que en cada pasaje de la Biblia, hermanos, hermanas, vamos a encontrar una enseñanza de Dios para su pueblo. Dice el versículo 4, se quedó Noemí con sus 2 hijos, los enfermizos. 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Ahí viene la consecuencia. ¿Cómo llegaron estos hijos a una relación de familia con gente extranjera, pagana? Porque la mamá y el papá los llevó allá. Fue la decisión de los padres, no de los hijos. Versículo 4 dice que tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa. ¿Cómo se llama, hermanos? Orfa, fíjese. Y Orfa significa necia. Necia significa Orfa. Y tipifica la carne. Y el nombre de la otra, ¿cuál es? Ruth, que significa amiga. Y habitaron allí unos 10 años. 5. Y murieron también los 2. Otra tragedia. Pero ¿sabe qué, hermano? Tanto cristianos como no cristianos vamos a enfrentar problemas en la vida. La diferencia la hace los que estamos cerca de Jesucristo. Porque Él nos fortalecerá. Y Él nos sostendrá. Y aquí viene una pregunta, hermanos, que le hacía yo al Señor mientras estudiábamos esta parte. Aquí no encontramos un momento en el cual Noemí detuvo a su esposo y le dijo, oye, ¿sabes qué? No vamos a ir allá, a tal lugar. No encontramos a una mujer sabia que le haya hablado al esposo a conciencia de la decisión. Y esto nos enseña algo, mis hermanas. Cuando su esposo tome una decisión, usted tiene que llevarlo a la palabra de Dios y ver si lo que el esposo está tomando como decisión tiene base en la palabra de Dios. Usted tiene que estorbar o ser sabia para llevar a su esposo a que la decisión que tome sea consultada en Dios. Porque si usted no hace eso, usted ha sido partícipe de una decisión fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí, mis hermanas? Usted tiene que ser sabia en su casa. Aunque diga al esposo y se lo plantee que va a ser un gran negocio, que van a estar mejor, usted dígale, ¿y qué dice Dios? ¿Y qué dice la Biblia? Y si le contesta, ya ve que de repente, en ese momento, hay maridos que no quieren saber de Dios. Es que solamente Dios. Usted tenga sabiduría de centrar a su esposo en las cosas de Dios. Sea sabio. Dice que tomó a Ruth, sus hijos tomaron a Orfa y a Ruth. Y habitaron allí 10 años. Y murieron también los 2. Siguió un momento difícil para Noemí. Malón y Kelión, los enfermizos, murieron, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Salió con la familia y se quedó solamente ella. Pero nunca consultaron a Dios. Dice el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles ¿qué? Fíjese. Qué texto tan impactante. ¿Sabe qué está hablando aquí?
estando allá con el pueblo pagano, escucha Noemí que ahora sí hay alimento acá en Belén. Y qué triste o qué fuerte cuando alguien que salió de su lugar, donde Dios lo trajo, donde Dios lo puso, y te moviste por una decisión en la carne, y luego Dios te trae de regreso a tu tierra, de la que nunca debiste haber salido. Y Noemí escuchó que había ahora alimento en Belén. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz, ¿qué dice? Y aquí viene una pregunta para las hermanas y también para los hermanos. La última vez que te besó tu suegra, ¿lloraste? ¿O qué sentiste? ¿O qué siente cuando la besa su suegra? Porque encontramos aquí un pasaje donde Noemí como suegra va y les da un beso. Y ellas quedan conmovidas y comienzan a llorar. Porque las hijas de Dios deben de amar a sus suegras. Amén, hermanas. A veces a usted puede decir, es que si usted conociera a mi suegra, yo no la conozco. Dios la conoce. Pero no es lo que tú piensas o lo que yo pienso, es lo que Dios dice en su palabra. Y Él dice que también las amemos porque son nuestras hermanas en el Señor. Dice el texto 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. No, 11, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo con vosotras? Encontramos a una mujer que comienza a destilar amargura, Noemí. Dice el versículo 13, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿A quién le echó culpa? ¿A quién le echó aquí la culpa a Noemí, hermanos? ¿Y la tenía? Pero así es el ser humano. Cuando las cosas no salen bien, es muy fácil echarle la culpa a Dios. Ella nunca consultó a Dios en su decisión. Y qué triste cuando cristianos, cuando se equivocaron, por su decisión equivocada, le echan la culpa a Dios. Qué triste. Dice el versículo 14, ellas alzaron otra vez su voz y dice que lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Qué hizo Orfa? Y encontramos aquí una parte afectiva de las nueras con la suegra. Dios le pregunta a usted, mi hermana, una vez más, ¿cómo está tu relación con tu suegra? ¿Cómo está? ¿Te llevas bien? ¿O la quieres ver lo más lejos posible? Porque esto nos lleva a examinarnos cómo estamos. Y también para acá, mis hermanos, ¿cómo está usted con su suegra? ¿La queremos ver cerca o lejos? Porque Dios nos habla aquí de un momento en el cual dice que Orfa besó a su suegra. El 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete, ¿qué dice? Tú tras ella. Aquí vemos que Orfa sí se regresó con su pueblo. Y esto nos habla de la carne.
Ella regresó con sus dioses, con sus tradiciones. Pero encontramos en el 16 que Ruth le contestó: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fuere, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Vemos a una Ruth tomando una decisión en su vida. Viuda como su suegra, se va a ir a un pueblo que no es el suyo, se va a buscar un Dios que no era el suyo, porque ella tenía un Dios pagano, Moloch, pero tomó una decisión. ¿Qué tan importante es saber las decisiones que tomamos van a representar tu futuro y el de tus hijos? ¿Cómo están tus hijos hoy, mamá? ¿Cómo están tus niños? ¿Cómo están tus hijos, papá? Hoy. Tus hijos están hoy como están por la decisión que tú tomaste en el pasado. Si están rebeldes, reflexiona qué decisión tomaste hace 5, 10 o 20 años atrás. De cuidarlos, de llevarlos al templo, de orar con ellos, o los descuidaste, dijiste: ay, que Dios los cuide. Ese es su problema. Decía por ahí alguien: ya los dejé en las manos de Dios. No. No le eches a Dios tu responsabilidad. Es tu responsabilidad criar a esos hijos, enseñarles en la palabra de Dios. Porque hay padres que dicen: no, pues yo ya se los dejé al Señor, que Él los guarde, que Él los cuide. ¿Y tú? ¿Por qué te quitas ese lugar que tienes de responsable, de criarlos, de educarlos, de corregirlos? Ruth tomó una decisión y dice que fue seguir a su suegra, no viendo sus errores, sino viendo la esperanza del Dios que Noemí servía. El versículo 17 dice: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación de entre nosotras. ¿Qué decisión? Seguir, no solamente, hermanos, fíjese, aquí está siguiendo más que a la suegra, está siguiendo a Dios, porque vienen momentos difíciles. Pero Ruth tomó una decisión en su vida. Vamos a ir al final para concluir, porque esto es muy extenso. Y vamos a ir al versículo el 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, casa de pan. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, ponga atención, toda la ciudad se quedó, ¿qué dice? Esto nos habla que solamente del pueblo salió la familia de Noemí, porque todos se quedaron ahí, menos ellos. Dice que toda la ciudad se quedó conmovida. Es decir, solamente esta familia salió buscando materialmente sin consultar a Dios. Todos se quedaron ahí. Por causa de ellas, y decía: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme ¿cómo? Que significa amargada. Ahora, ¿por qué se amargó ella? Dice el texto: porque en grande amargura me ha puesto, ¿qué dice? Otra vez le echó la culpa a Dios de su amargura. Pero si nunca lo consultó, ella hizo lo que hizo con sus hijos y con su esposo sin consultar a Dios. Y esto nos debe llevar a pensar, mis hermanos, hermanas, no le eches la culpa a Dios si no lo tomaste en cuenta en tus decisiones. Qué fácil. Estoy como estoy porque Dios. Y Dios, y Dios, y Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando tomaste tu decisión, nunca te arrodillaste y fuiste al Señor. Fuiste a la palabra y la consultaste. Porque hay quien va y dice: pues ya tomaste la decisión y solo vas a orar para que Dios te diga que sí. No. ¿Cómo sabré yo si es de Dios? Su palabra me dirá. Si no la lees, no sabrás. Y tu corazón te va a traicionar, pensando que es Dios, pero es tu emoción. Recuerda que dice Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Vemos a una Noemí que le echa la culpa a Dios. El 21. Yo me fui llena,
pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Otra vez, echándole la culpa a Dios de sus malas decisiones. Si entendemos, hermanos, si vemos ahí que una decisión en el pasado estaba haciendo vivir difícil las cosas a Noemí en su presente. Puede ser tu caso. Por eso en esta mañana Dios nos habla en un tema tan importante en esta mañana. Seguir a Dios es una decisión. Esto no significa que van a ver que todo va a ser rosas y cosas buenas. Seguir a Dios también implica momentos difíciles, pero al final hay una esperanza. Concluye el versículo 21, porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. 22, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega, que dice, de la cebada. Y podemos leer todo el libro de Ruth, que tiene una gran enseñanza, mis hermanos, mis hermanas, que se los dejo, que la lean en casa. Qué tan importante es tomar una decisión. Decía hace rato, mencionábamos, si usted busca el Evangelio de Mateo, capítulo 1, al final va a encontrar el nombre de Ruth en la genealogía de Jesús. Porque de esta línea vino el Mesías. Nunca imaginó Ruth que sería parte de un plan perfecto en las manos de Dios, pero tomó una decisión en su vida. En esta mañana, con esta palabra, Dios quiere llevarnos a que tomemos en cuenta qué decisiones estamos tomando. Y ustedes, mis hermanas, son parte importante en la familia que Dios les ha dado. Cuando haya que tomar una decisión, verifique si está en las manos de Dios, si está en su palabra. Y si no, cuidado. Porque Dios nos va a llamar a cuentas delante de su presencia. Voy a pedirle que me acompañe a un pasaje que está en la Biblia, que es muy importante. En Juan capítulo 6, versículo 35. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Palabras de Jesús con sus discípulos. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí está hablando de la parte espiritual. El problema más grande que tiene el ser humano hoy es la sed y el hambre espiritual. Busca el ser humano insaciablemente cómo sustentar, sosegar espiritualmente aquello interno. Los que hemos logrado conocer al Señor a lo largo de nuestra vida, sabemos que estamos completos en Cristo, que Él nos alimenta espiritualmente. Quizás no tenemos todo en casa, pero no falta la comida ni el vestido, y estamos en paz con Dios. Con frijoles, queso y tortillas, pero en paz con el Señor, porque nuestra hambre espiritual Él la llenó. Dice el 36: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué pasa? ¿Sabe que un lugar seguro que tenemos en Dios es estar en su presencia, estar en su palabra? Qué hermoso cuando uno como familia le entrega la familia y ve en la palabra lo importante que es que Él nos guíe. Dice el versículo
39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Qué hermoso es poder saber, hermanos, hermanas, en este día, que las decisiones en el Señor son eternas. Un día en su presencia. Antes que salgamos de este tiempo de meditar en su palabra, reflexione en la decisión que usted tomó cuando nacieron sus hijos. ¿Qué decidió? Enseñarles, guiarlos en Dios. Pero no me refiero a solamente decir, los llevo al templo. No, en tu casa les enseñas. Hablas con ellos, das el ejemplo. ¿Qué has decidido hacer con tu familia? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Qué decisión has tomado? Porque mañana cuando tus hijos crezcan, tu decisión va a afectarles a ellos. Tienes tiempo para corregir, porque Dios te ama. No dejes a la ligera la decisión de estar con el Señor o no estar. Voy a invitarle que se ponga de pie. Incline su rostro y digámosle al Señor: Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar con seriedad las decisiones que nos toca como padres en el hogar, Señor, porque esto va a afectar para bien o para mal a aquellos que tú nos has dado, que son los hijos. Te pido por las madres de esta congregación, que son parte importante y fundamental en el hogar. Dale sabiduría para poder guiar a los esposos en momentos difíciles de toma de decisiones. Ayúdalas, Señor, para que puedan ser un hogar en el cual sea en tu palabra que se tomen las decisiones. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús.